Depredadores, hienas y leones. Sin ellos, ningún safari está completo. Nos estremecemos cuando nos ronda la amenaza del peligro. Sin embargo, mientras pasamos miedo a causa de los grandes depredadores, unos pequeños asesinos merodean en las sombras. Unos minúsculos asaltantes que cada año se cobran más víctimas que todo el conjunto de leones y hienas. Una salvaje hermandad programada para atacar. Asesinos natos no mayores que la cabeza de una cerilla. Existen más de 8.000 especies de hormiga en nuestro planeta, la mayoría de las cuales son más bien inocuas. Sin embargo, un par de ellas tienen un carácter tan violento que hay quien cree que estas hormigas son capaces de matar a un ser humano. ¿Es esto posible? ¿Puede un enjambre de siafu, una variedad africana de la hormiga legionaria, devorar un caballo en un día? ¿Es posible que en alguna ocasión una Myrmecia desertorum australiana haya matado a un hombre de un solo aguijonazo? ¿Alguna vez las hormigas viajeras o legionarias de Latinoamérica han destruido completamente la vida de una selva? ¿Hechos o ficción? ¿Mito o realidad? Nos disponemos a recorrer el mundo con el fin de descubrir la verdad acerca de estas hormigas asesinas. Esta cámara, Ant-Cam, la cámara hormiga, fue específicamente concebida para curiosear donde ninguna otra cámara se ha aventurado con anterioridad. Podría ser el único medio seguro para aproximarse a estos diminutos aunque crueles personajes y al mismo tiempo brindarnos una visión más pormenorizada de sus vidas. Tras varios años de investigaciones, confiamos en que Ant-Cam ya esté lista para la acción. A su paso por Costa Rica, la autopista panamericana atraviesa unas espectaculares colinas selváticas. El Parque Nacional de Santa Rosa. Este lugar acoge a uno de los insectos más letales del mundo. O al menos eso nos han asegurado. La hormiga viajera o legionaria de Latinoamérica. Dale Morris es un naturalista y fotógrafo de la región. Él nos ayudará a seguir el rastro de esta leyenda. This is pretty good ant country, is it? This is perfect ant country where we are, but there's lots of old trees and there's some cliffs around this area, and that's where I'm hoping to find a bivouac. Hormigas legionarias. Su procesión nos guiará a nosotros y a la Ant-Cam hasta el corazón de sus dominios. Según las películas de terror, estas hormigas destruyen cuanto encuentran a su paso. Se dice que son capaces de reducir a un hombre a la osamenta en cuestión de unos minutos. La colonia está asentada en ese árbol y en su seno habitan 1 millón de hormigas viajeras. ¿A qué habrá de enfrentarse la Ant-Cam en su primera misión? ¿Será atacada o vencerá? Por el momento todo va bien. Los sistemas responden perfectamente. La Ant-Cam se desliza a ras de suelo para obtener una mejor perspectiva. Nuestra primera contemplación del nido nos da la sensación de aventurarnos en otro mundo. La superestructura parece completamente formada por hormigas. Millones de patas entrelazadas componen cables y soportes que sirven de escalas y corredores a la colonia. Se sujetan gracias a unos garfios especiales. A medida que la Ant-Cam profundiza en el nido, la imagen se torna si cabe más extraña.
Entre las hormigas legionarias, la especialización ha alcanzado unas cotas increíbles. Hay guardianas y limpiadoras, soldados de infantería y niñeras, todas ellas hijas de la misma reina. Comparten un mismo objetivo, la cría de centenares de miles de capullos, de los cuales cada uno alberga una nueva hermana, su futuro. A excepción de la reina, todas las componentes de la hermandad están armadas con un ovopositor modificado. El aguijón. El selva todos lo saben. Al menos todos los nativos de estas junglas. Dale Morris, naturalista y fotógrafo, cometió un grave error cuando decidió investigar una colonia por su cuenta y riesgo. Creyó haber tomado todas las precauciones debidas, vestimenta de protección, guantes, casco. No obstante, descuidó un aspecto. El traje que llevaba era de apicultor. Pero se trataba de hormigas. Hormigas furiosas. Estaba sacando las hormigas y por lo tanto cubierto de ellas. Cuando empecé a sentir algunos aguijonazos en la cara, el cuello y los rabillos de los ojos. Y pensé, esto no debería ocurrir. Me fijé en la parte frontal de la máscara y las hormigas penetraban el tropel. Dios mío, ¿qué he hecho? Así que aterrado, traté de quitarme el traje. Me lo arranqué rápidamente, olvidando que los puños estaban fuertemente asegurados. Y allí estoy yo, con ambas manos dentro de las mangas, atrapado con dos nutridos puñados de hormigas furiosas. Cuando consiguieron quitarme el traje, tenía el cuello como el de un orangután macho. Sentía como si tuviese cubitos de hielo en las orejas. Tenía toda la frente llena de picotazos y las muñecas, bueno, ya ni las sentía. Contando con tal cantidad de aguijones a su disposición, no hay duda de que las hormigas legionarias son capaces de montar una impresionante defensa. Pero ¿qué tal se les da el ataque? Como en cualquier ciudad que se precie, es necesario habituallarse para dar de comer a las obreras. La prole necesita alimento. Estamos a punto de presenciar un hecho legendario en el mundo de la entomología. La acción destructora de las hormigas legionarias. A lo largo del camino, unas constructoras especializadas tienden puentes salvando incómodas brechas a fin de facilitar el avance de la columna. El flujo alcanza las 6.000 hormigas por minuto. Avanzan en una dirección que forma aproximadamente un ángulo recto con respecto al itinerario de la cacería previa. Así, se ahorran explorar un terreno ya trillado. Estas hormigas solo tienen dos velocidades, paro y marcha. 300.000 carniceros se aprestan a una nueva jornada de pillaje. En su avance, el ejército adopta la silueta de un árbol, un tronco principal del que brotan ramas, ramitas y retoños. Ríos que fluyen y arroyos de hormigas. Y no pasan desapercibidas. A lo largo de millones de años, sus presas han aprendido a percibir los efluvios que las hormigas emplean para comunicarse. Repentinamente, el suelo de la jungla se convierte en un hervidero de vida cuando los espantados exiliados huyen del terror que se avecina. Si puedes correr, este es el momento de hacerlo. Sin embargo, el enjambre cambia de dirección inopinadamente. Hacia la izquierda y después hacia la derecha. Muchos fugitivos se ven atrapados. Y el término clemencia no aparece recogido en el diccionario de las hormigas legionarias. Un escorpión recibe 100 de dosis de veneno. Segundos después, la marea lo engulle y lo inmoviliza como a Gulliver. De este modo, las hormigas se enfrentan a presas de un tamaño varios miles de veces superior al suyo. Quizás sea esta capacidad lo que ha inducido a algunos a creer que incluso el ser humano podría estar incluido en su menú. Pero ¿qué tal se las componen las hormigas con piezas de mayor tamaño?
Ni tan siquiera las tortugas parecen tener problemas para huir de la avanzadilla. Cuando las hormigas se topan con una serpiente, prefieren evitar el ataque. Y la razón de su proceder pronto resulta obvia. Aunque las hormigas no tardan mucho en despachar a sus víctimas de menor tamaño a mordiscos y aguijonazos, les cuesta bastante trabajo hender la armadura de una presa de mayor entidad. Para llevar a cabo este trabajo, emplean las enzimas que segregan sus aguijones. Al cabo de una hora, la pieza queda despedazada. Ahora ya pueden transportar su descomunal plato al nido. Gran parte de la infantería simultanea la tarea de portear el alimento. Sus mandíbulas son idóneas para la carga, no así para el despiece. Como en cualquier ejército, las funciones de mando están divididas. Las porteadoras asumen el liderato y reclutan a otras para acarrear hasta el nido los pedazos de la presa. Sin embargo, los mecanismos de mando y control siguen constituyendo en gran medida un misterio. Se sabe que emiten y reciben complejos mensajes químicos. Tan solo hemos descifrado parte de su alfabeto químico, pero aún ignoramos cómo se construyen las palabras. Al regreso, el puente aún está tendido, ahorrando así un costoso rodeo a los porteadores. Así se capturan diariamente 50.000 insectos, arañas y escorpiones. Sus restos decapitados, descuartizados y despiezados componen una truculenta procesión. Una vez en el interior del nido, el suministro de carne fresca se distribuye proporcionalmente por toda la colonia. De este modo, 1 millón de hormigas legionarias pueden actuar unitariamente, casi como si compusieran un solo organismo. Las limpiadoras y las cuidadoras patrullan por el nido atentas a las necesidades de las demás. Cualquier hormiga que forme parte de la superestructura tiene derecho a solicitar comida y recibirla. Puede que las hormigas legionarias sean el terror de la selva, pero cuando no están ocupadas cazando, lo están colmando de cuidados a sus hermanas. Cuando el día se aproxima a su conclusión, el aire parece impregnado de expectación. Esta no será una noche corriente. Habitualmente, al ocaso, las hormigas se recogen para pasar una noche tranquila en su colonia y quizá poner un poco de orden tras un ajetreado día de saqueo. Las limpiadoras acarrean la basura al vertedero. Sin embargo, la basura de esta noche es de distinta naturaleza. Se trata de los capullos de los que han salido sus nuevas hermanas. Acaba de nacer otra cohorte de 50.000 obreras. Pero estos formícidos aún no han puesto en escena el mejor número de esta velada. De hormigas se aprestan a trasladar el campamento. Es preciso transportar cuidadosamente a las hermanas que aún no han salido del capullo. El exterior, los soldados de mayor tamaño coordinan las maniobras. Tan solo disponen de unas pocas horas para evacuar todas sus tropas. ¿Cómo se tomó tal decisión? ¿Es la reina una monarca absolutista o más bien parlamentaria y todas las obreras han emitido su voto químico? Sea como fuere, no hay disidencia alguna. Esta es una de las maravillas del mundo natural, la mudanza en masa de 1 millón de hormigas en unas pocas horas.
Aún no hay noticias de la reina. Sus más fieles soldados la ocultan a las indiscretas miradas de la Ant Camp. La única forma de burlar este dispositivo de seguridad y captar un atisbo de la soberana es emplear luz infrarroja, invisible para las hormigas, aunque no para nuestra cámara. Una fugaz ojeada a la reina antes de emprender su viaje relámpago de 200 metros hacia la seguridad de su próximo hogar. Asistimos al inicio de la fase nómada de la colonia. Durante 3 semanas llevarán a cabo expediciones nocturnas en busca de nuevos cazaderos. El alba sorprende al enjambre ya en camino. No hay tiempo que perder. Las recién nacidas están hambrientas. Han arribado a los confines del Centro de Investigación del Bosque Tropical Seco de Santa Rosa. ¿Qué clase de alimento podrían estar buscando aquí? ¿Cómo podrían perpetrar un ataque contra seres humanos? Se detiene a los sospechosos habituales. Sin embargo, algunos buscan refugio en escondrijos poco comunes. El suelo pulido podría actuar como primera línea de defensa contra los invasores. Si bien estos inteligentes cazadores pronto consiguen abrir una brecha. Las constructoras de puentes hacen gala de su destreza. Aferrándose a las más mínimas imperfecciones de la superficie, forman una calzada por la que marchan sus compañeras. Se trata de un ataque en toda regla. ¿Qué clase de recibimiento tendrán? Quizá no el que podríamos suponernos. Adoro estas hormigas porque me limpian completamente la oficina, me limpian el dormitorio. Las espero con impaciencia y se llevan todos los bichos de mi oficina y mi habitación. El deleite de sus trabajadores, el laboratorio obtiene un servicio de desinsectación gratuito cada primavera. Ni una sola cucaracha, escarabajo o escorpión logra sobrevivir a la marabunta. Era de esperar que estos biólogos lo comprendieran y agradecieran. Pero ¿qué hay los lugareños que viven fuera del parque natural? ¿Cómo reaccionan los agricultores y vaqueros costarricenses cuando reciben la visita de 1 millón de hormigas? Agarra un alacrán, una cucaracha, cualquier bichito, ¿va? Ellas vienen a hacer todo esto. Que limpien todos los insectos que hay, alacranes, ratones, todo, que los saquen. De todo el ecosistema selvático, quizá las hormigas legionarias sean los cazadores más implacables y eficaces que jamás hayan existido. Sin embargo, desde su punto de vista, nosotros somos los monstruos. Lo cierto es que, al menos en Costa Rica, estas hormigas son amigas de las personas, no enemigas. No obstante, una escena así podría hacer volar la imaginación de cualquiera. ¿Quién no albergaría dudas al encontrarse cara a cara con 500.000 de hormigas en misión destructora? Al otro lado del mundo, en la isla de Tasmania, al sur de Australia, habitan unas hormigas nada amistosas. En estos bosques y montañas moran unas hormigas, según se afirma, capaces de matar a un hombre en 4 minutos. La Myrmecia desertorum se cuenta entre las hormigas más grandes del mundo. Es primitiva, tiene más bien aspecto de avispa y ni por asomo es un insecto tan social como la hormiga legionaria. Y es feroz. Busca el punto débil de la Ant Camp. Aquí tenemos una hormiga con carácter.
El tamaño de la Myrmecia desertorum oscila entre grande y enorme. Su agresividad varía entre terrible y peligrosísima. Y dispone de un aguijón verdaderamente atroz, que no duda en emplear. La variedad de Myrmecia desertorum más terrible es curiosamente la más pequeña. Esta es la criatura más dañina de Tasmania. Causa más muertes que todo el conjunto de serpientes, arañas, abejas y tiburones. Les presentamos a la Myrmecia pilosula. La Myrmecia pilosula vive en reducidas colonias compuestas por unos pocos cientos de individuos. En sus selvas nativas de Tasmania arrastran chinas para cubrir el nido. Estas piedrecitas absorben el calor del sol y mantienen caldeadas las cámaras de la nidada durante las frías noches. Esta acción equivale a un hombre saltando la valla de un jardín cargado con un automóvil. Sin embargo, en nuestros días ha surgido un nuevo hábitat en Tasmania que parece aún más idóneo para la Myrmecia desertorum. El extrarradio de las ciudades. En el interior y las inmediaciones de Hobart, el hombre ha aportado la combinación perfecta de sol y sombra que parece convenirle a la Myrmecia desertorum. Estas avispadas hormigas se sienten aquí como en casa. Sin embargo, no han hecho buenas migas con los habitantes humanos. No recuerdo haber visto hormigas de este tipo hasta que tuve 10 años. Creo que me di cuenta de que eran unas pequeñas cabronas la primera vez que vi un hormiguero. Y pensé, voy a fastidiarlas un rato. Así que cogí un palo y me puse a dar golpecitos en el hormiguero. Me lo estaba pasando en grande cuando, de repente, a los 15 minutos, no sé de dónde salieron, pero 2 de ellas se me habían metido por la pernera del pantalón y una me mordió en la entrepierna. Desde entonces supe que iban a ser un problema. Para muchos tasmanos, el primer picotazo significa el comienzo de un odio que dura toda la vida. La tierra fresca y removida de los jardines de la periferia resulta fácil de trabajar. Una colonia de Myrmecia pilosula es capaz de excavar una cámara de cría en solo unos días. Y un nuevo nido puede pasar desapercibido durante semanas. Esta es una zona muy expuesta al sol, así que no tienen por qué perder el tiempo recogiendo chinitas, lo cual les permite practicar más a menudo su pasatiempo preferido, la agresión. Si la Antcam se aproxima demasiado, muestran su verdadero rostro. Gracias a su excelente vista, nos localizan inmediatamente. Y al punto están listas para hacernos frente. La Antcam se ve obligada a retirarse. Estas hormigas se impacientan fácilmente y no les gusta nada compartir lo que es suyo. Puesto que es más individualista que las disciplinadas hormigas legionarias, la Myrmecia pilosula suele enzarzarse en disputas intestinas, pendencias entre particulares, a menudo por el afán de preeminencia en el seno de la colonia. El resto jamás se involucra en la discordia. Por añadidura, son cazadoras solitarias, armadas con el que bien podría ser el veneno más potente del mundo de los insectos. Al recibir una fuerte inyección de enzimas e insecticidas, la mosca se queda fulminantemente paralizada. Pocos segundos después, muere. Para la Myrmecia pilosula, el único límite a la hora de aportar una presa al nido es que pueda transportarla por su cuenta. Aún las abejas y las avispas sucumben a estos implacables predadores. Desde luego son belicosas. Cualquier movimiento o vibración parece irritarlas. Y a menudo somos el blanco de sus aguijones.
El servicio de ambulancias de Hobart recibe como media una llamada semanal por urgencias relacionadas con la Myrmekia pilosula. Notas cómo te recorre el cuerpo y sientes calor. Es como si algo caliente corriese por tus venas. Y el organismo se paraliza en poco tiempo, en solo unos minutos. Sientes como si la vida abandonase tu cuerpo. Realmente, es terrorífico. Por esta vez ha tenido suerte. Una inyección de adrenalina la devuelve al mundo de los vivos. La última vez, la ambulancia tardó 7 minutos en llegar desde que recibieron la llamada. Ya no tenía pulso, ni constantes vitales. El doctor Simon Brown es experto en el tratamiento del choque anafiláctico, una reacción alérgica extrema. Yo diría que cerca del 1% de la población ha tenido algún episodio de reacción grave recurrente que ha precisado de tratamiento con adrenalina. Así que quizá unos 4.000 habitantes de Tasmania corren el riesgo de morir si reciben otra picadura. El doctor Brown está desarrollando una ingeniosa solución para esta grave amenaza para la salud. Sin embargo, antes de nada debe recabar algunos de estos diminutos diablillos, cuidándose mucho de no recibir un picotazo. Anda tras su ponzoña con la esperanza de que administrada en pequeñas dosis pueda servir como antídoto. Ha construido una cámara especialmente concebida para explotar la proverbial ferocidad de la Myrmekia pilosula, sometiéndolas a breves descargas eléctricas. Cuando la corriente circula por los conductores, las hormigas se enfurecen y aguijonean la superficie de cristal que tienen debajo. Gracias a este método obtenemos unos 10 microgramos de veneno por cada hormiga. Es bastante laborioso. Preferimos hacerlo de este modo, ya que no es preciso matarlas y después podemos devolverlas al hormiguero. Así que es un sistema ecológico. Y nos hemos encariñado con ellas a lo largo de los últimos 2 años. En uno de sus experimentos, el Dr. Brown ha administrado a la mitad de sus pacientes una vacuna elaborada a base de tóxico genuino. Si surte efecto, cuando sufran una nueva picadura experimentarán una reacción leve. La mitad restante ha recibido un placebo, un medicamento falso, si bien piensan que se les ha inoculado la vacuna auténtica. La prueba del aguijón debería dejar claras las diferencias entre ambas inyecciones. Se trata de un clásico experimento en condiciones de doble ciego. Ni siquiera el Dr. Brown sabe a qué paciente se les ha administrado el auténtico veneno. Para una persona que desde la niñez siente terror por estas hormigas, esta prueba es un verdadero reto. Transcurridos unos minutos, es evidente que Brent sufre una reacción. Debió de inoculársele el placebo. Greg parece encontrarse bien. Su ritmo cardíaco es normal. El rostro de Brent se enrojece, su pulso se acelera, su tensión cae en picado. Se trata de un choque anafiláctico en toda regla. Tiene problemas. Su organismo reacciona con pánico debido a la invasión del tóxico. Si no se le inyecta adrenalina, podría morir en pocos minutos a causa de una parada cardíaca o respiratoria, ya que la inflamación reduce el flujo de aire. Por fortuna, se encuentra en el lugar idóneo para recibir asistencia. La buena noticia es que el tratamiento del Dr. Brown surte efecto. Ninguno de los pacientes que recibieron la vacuna con veneno ha sufrido reacción a la picadura. Brent jamás tendrá que volver a padecer esto.
Desde el punto de vista alergológico, la Myrmecia pilosula debería catalogarse como la hormiga más peligrosa del mundo. Es agresiva, se aventura muy lejos del hormiguero, no duda en picar a un ser humano, ataca a todo cuanto se mueva. Si esta especie fuese común en otros puntos del globo, posiblemente centenares de miles de personas vivirían aterrorizadas por un posible aguijonazo y se producirían infinidad de fallecimientos. De modo que la Myrmecia pilosula es una bestia peligrosa, una hormiga asesina. Sin embargo, nosotros no somos sus presas naturales, no sale a cazarnos para la cena. Sencillamente, somos sensibles a su ponzoña. Quizás se trate solo de un malentendido, y sería bueno deshacer el entuerto. A varios miles de kilómetros de allí, en el África Oriental, vive una hormiga verdaderamente siniestra, un insecto que podría considerarnos un manjar. Las laderas del monte Meru en Tanzania están cubiertas por un lozano aunque extrañamente silencioso bosque. ¿Dónde están todos esos rostros familiares de la fauna africana? Ni tan siquiera se ven elefantes. Hay quien afirma que se debe a esta especie de hormiga, la Dorilus elbolus, una variedad de hormiga legionaria conocida en la región con el nombre de siafu, que significa sencillamente hormiga. Se afirma que estas hormigas han llegado a descarnar un caballo hasta dejarlo en la osamenta en un solo día. En fechas recientes se les achacó la desaparición de un turista en la República Popular del Congo. ¿Hasta qué punto es mortífera? En la mayor parte de África, los nómadas se han establecido deforestando las selvas. En la actualidad, los masái cultivan plátanos, maíz y judías en el monte Meru para alimentar a sus familias. Viven al margen de la naturaleza, con la salvedad de una notable excepción: la siafu. Al igual que las hormigas viajeras o legionarias, las siafu emigran en busca de alimento. Sin embargo, existe una crucial diferencia. En lugar de un solo millón de hormigas, son 20 millones de siafu las que realizan este viaje. La colonia invierte 4 días en completar su éxodo. Desde luego, las siafu imponen respeto. Nadie osa tontear con ellas. Los masái sostienen que son las siafu lo que obliga a los elefantes a salir de la selva, introduciéndose en sus trompas y perforando sus oídos. Sin embargo, creen asimismo que las siafu fueron creadas con un propósito. Fue Dios quien creó la siafu para que mantengan limpio el lugar. Es decir, cuando alguien muere, las siafu se encargan del cadáver. Hemos traído a Antcam con nosotros para que nos ayude a distinguir el mito de la realidad. Martin Dorr, nuestro cámara y productor, empieza a establecer contacto. A diferencia de las hormigas legionarias, las siafu carecen de aguijón, no obstante poseen unas increíbles mandíbulas capaces de cortar prácticamente cualquier cosa. Una vez que las obreras de mayor tamaño han hendido la piel de la víctima, las pequeñas empiezan a devorar la carne más tierna del interior. Creo que me voy a rendir. Ellas han ganado. Se podría decir que el resultado ha sido siafu 1, documentalistas 0. Precisamente por esto construimos la Antcam. Ella ni siente ni padece. En las explotaciones agrícolas, su nuevo hábitat, las siafu suelen excavar su hormiguero en la tierra blanda al pie de una platanera. Las encargadas de excavar abren hueco frenéticamente para el constante flujo de recién llegadas. Y son completamente ciegas. Todas las órdenes se cursan por medio del tacto o el olfato. Sus cuerpos están cubiertos de sensores y emisores químicos. Inmersas en su oscuro mundo, excavan una cámara con capacidad para 20 millones de hermanas. En términos humanos, esta obra equivaldría a la erección de las pirámides. Y cavan un nuevo hormiguero más o menos una vez al mes. Día y noche, la excavación y la migración continúan sin descanso. Se aproxima la estación de las lluvias y está a punto de producirse un extraordinario y dramático evento entre las siafu.
No lejos del reguero de hormigas, una extraña criatura merodea como si se sintiese atraída por la caravana. Es lo más parecido a una salchicha alada. Tan pronto se topa con la columna, las hormigas se abalanzan sobre él. No lo matan. Se diría que lo están aguardando. Lo cierto es que se trata de un siafu macho, la mayor hormiga del mundo, y en su interior porta suficiente esperma como para engendrar 500 millones de hijas. La lujuria y el afecto no tienen cabida aquí. Lo inmovilizan y le cortan las alas. Ya es su prisionero. Lo conducirá al nuevo hormiguero, donde permanecerá cautivo hasta que una joven reina esté lista para el apareamiento. Lo único que la hermandad quiere de él es su simiente. El sendero se adentra en el subsuelo antes de llegar por fin al nido. Las luces de la Antcam iluminan a los soldados que montan guardia para prevenir el ataque de predadores subterráneos. La increíble labor de intendencia que desarrollan las siafu a la entrada de su nueva cámara constituye una proeza increíble. La afluencia es de 6.000 hormigas por minuto. La mayoría de ellas cargan con una hermana. Es preciso limpiar y almacenar cada pupa, cada larva y cada huevo. ¿Cómo se las componen para organizarse? Es sabido que se comunican mediante señales químicas. Cada individuo comunica su procedencia, su carga y si necesita comida. Es una especie de internet insectil que conecta y da instrucciones a 20 millones de hormigas. Imagínense la ciudad de Los Ángeles actuando como un solo organismo y comunicándose exclusivamente a través del olfato. En su gigantesco búnker subterráneo, las siafu nos demuestran lo que es una sociedad de hormigas en su máxima expresión. Una tupida red de soldados conforma un sólido envoltorio que sustenta el aparente caos del interior. El cúmulo de millones de hormigas genera suficiente calor como para incrementar la temperatura del nido en 4 grados, y ello a fin de garantizar que la prole mantenga el máximo ritmo de crecimiento. Sin embargo, pronto habrá que alimentar a estos 20 millones de bocas. Ha llegado el momento de que la infantería se ponga manos a la obra. Durante la mayor parte del año, las siafu permanecen aletargadas y llevan una vida netamente subterránea. No obstante, al llegar la estación de las lluvias, el aire se puebla de insectos, y esto es lo que atrae a las siafu a la superficie. El depredador supremo de África surge de las entrañas de la tierra. Arrastran el extremo de sus abdómenes por el suelo. Esto deja un rastro químico que sirve de indicador a las demás. Penetran en un campo de judías. La destrucción se aproxima velozmente a los incautos. Las antenas de las guardianas se agitan constantemente recibiendo señales. Son sensibles al más mínimo cambio que se produzca en el aire, sensibles a cualquier amenaza. Fíjense. La columna se interna en las shambas, las tierras de labranza de los Masái. No solo se han multiplicado las hormigas. Por todas partes pululan millones de chinches y escarabajos que devoran las suculentas cosechas. En esta ocasión, las siafu no toman prisioneros. Con extraordinaria rapidez envían refuerzos al frente.
Puede que sean ciegas, pero matan con una precisión quirúrgica, cortando y rebanando a su presa. Ni siquiera las orugas, dotadas de pelillos venenosos, suponen inconveniente alguno. Son reducidas y transportadas igualmente. Diariamente y durante toda la jornada, las IAFU limpian los campos. Hasta el punto de que se han convertido en parte integrante de la comunidad de agricultores. Una sola colonia de hormigas destruye las plagas que amenazan las cosechas a un ritmo de 2 millones de insectos diarios. 2 millones de animales que de otro modo arruinarían los medios de vida de los labriegos. Incluso las hormigas que aparentan regresar de vacío llevan la boca llena de nutritivos fluidos corporales de sus víctimas. Esta clase de dorilino son una especie de pesticida biológico y los propios labradores masái agradecen este servicio gratuito. Cuando vemos aparecer a las IAFU sabemos que tendremos una buena cosecha. Matan todos los insectos dañinos para el maíz, el trigo y las judías. Así que las IAFU son beneficiosas. Nos ayudan en las tareas agrícolas. Lo cual no es óbice para que tengan una faceta más sombría. Cualquier ser comestible e incapaz de huir morirá y será devorado. Los ratones, las ratas y las serpientes forman parte de su dieta. Sé de alguien que fue muerto por las hormigas. Quizá estuviese borracho o enfermo, pero a la mañana siguiente lo encontraron cubierto de siafu por todas partes. Así que todo el mundo piensa que lo mataron las siafu. Es cierto que a las IAFU les gusta la carne humana y también que sus partidas de caza son numerosísimas. ¿Es posible que ataquen deliberadamente a los seres humanos con la intención de devorarlos? Los masái se toman muy en serio la amenaza de una agresión, así que procuran poner sus preciados animales a buen recaudo. Al caer la noche sobre las frescas laderas, las hormigas suelen retirarse a dormir. Pero si la temperatura es buena, continúan cazando en la oscuridad. Los pollos están encerrados en su gallinero a fin de protegerlos de las mangostas. Unas cuantas hormigas constituyen un bienvenido aporte proteínico. El problema es que por cada una devorada hay otras 1000 para sustituirla. Casi todos los animales saben lo que está a punto de suceder, de modo que huyen para ponerse a salvo. La granja se convierte en un hervidero de refugiados.
Por muy amigas de los agricultores que sean las siafu, carecen completamente de criterio. Matan todo cuanto se mueve. El fuego es el único medio de frenar su avance, aunque para las gallinas ya sea demasiado tarde. Dentro de 24 horas no quedarán más que picos y huesos. Para la siafu, la pérdida de 100.000 soldados de infantería no significa nada, tan solo meros daños colaterales. La campaña nocturna ha sido un éxito rotundo. Para los masái, las siafu pueden ser una molestia dolorosa e incluso peligrosa. No obstante, cumplen con su cometido en los cultivos. Los masái las comprenden y han aprendido a convivir con ellas. Por lo visto, el auténtico problema surge cuando un recién llegado a África se encara con la siafu por primera vez. Y las historias de terror no cesan de proliferar. Habíamos ido a visitar a unos masái. Y unos amigos que vivían en la región habían traído consigo a su hija pequeña. A primera hora de la noche, la niña estaba cansada, así que les sugerí que la llevasen a la cama. Accedieron y les mostré la tienda. A continuación regresaron a la fogata y continuamos con nuestra velada. Y de repente oímos llorar a la niña. Regresamos a la tienda y la pequeña estaba completamente cubierta de siafu. Era algo espantoso. Estoy seguro de que se hubiera seguido así durante más tiempo. Dios mío. Las hormigas fácilmente podrían haber... Estoy seguro de que podrían haberla matado. Esta historia no es infrecuente. A diferencia de cualquier otro insecto, las siafu atacan al ser humano con afán depredador. En las raras ocasiones en que tienen éxito, la causa de la muerte es la asfixia por invasión de los pulmones. Para ellas, no somos más que un manjar más. Tan solo una más de las miles de millones de vidas que se cobran cotidianamente. El principal depredador de África no es el león ni la hiena, es la siafu, una auténtica hormiga asesina.